Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto. Coge los vientos alisios en tus velas, explora, sueña y descubre. Yo tuve este cartel que veis aquí, lo tuve enganchado detrás de mi mesa de trabajo durante muchos años y de alguna manera es el responsable de que haya estado los últimos 4 años descubriendo el mundo, visitando lugares increíbles, conociendo a gente maravillosa, pasando las putas de vez en cuando, todo hay que decirlo, pero en definitiva viviendo, lo que entendemos por vivir intensamente. En 2016 decidí cerrar mi estudio, aprovechando el 25 aniversario, y hacer una pausa en lugar de cogerme un año sabático, que es una cosa como muy estándar, decidí cogerme 4. Es decir, hacerlo de verdad, ¿no? Y bueno, lo que hice es tengo un velero, coger el velero, e irme solo. ¿Por qué solo? Porque el viaje es mucho más intenso cuando vas solo, porque estás obligado a vivir el presente. Así que decidí irme solo, a bordo de este barco, que es el Thor, que es mi barco, y hacer este gran viaje. Acabo de regresar, he regresado ahora en septiembre, y estoy empezando otra vez con la idea de volver a abrir el estudio, ¿no? El caso es que cuando he llegado he visto cosas raras, por decirlo de alguna manera. Y es lo que voy a intentar aquí resumir en estos 5 minutos que tengo. Primero diría que la publicidad se está suicidando. Seguramente hay muchas cosas estas que todos las pensáis, pero yo os puedo asegurar que después de haber hecho una desconexión total durante tanto tiempo, me parece exageradísimo todo esto. Me estoy refiriendo a la publicidad online, me estoy refiriendo a que cuando estás concentrado leyendo una pantalla, de repente te aparece un vídeo, ¿no?, que te dicen que con Pril Limón lavar los platos ahora es una experiencia formidable, ¿no? Y creo que es la mejor manera de que empecemos a odiar a las marcas, esta manera de interrumpirte. En definitiva, me parece totalmente absurdo, ¿no? Es decir, los anunciantes de alguna manera están invirtiendo dinero en conseguir que los odiemos. 2, ¿dónde está Facebook? Cuando yo me fui, Facebook era lo más, ¿no? Es decir, yo tenía mi Facebook también. Y he regresado y no lo veo por ningún lado. Entonces, me han dicho que es Instagram y rápidamente me he abierto una cuenta en Instagram. Pero claro, como acabo de llegar, pues no tengo seguidores. Y resulta que, hablando con unos colegas, me dicen, si no tienes miles de seguidores, no tienes trabajo. Digo, ¿cómo puede ser? Porque ahora los clientes se guían por el número de seguidores para saber si eres bueno en tu trabajo. Dices que sí con la cabeza, ¿no? Lo cual me parece increíble, ¿no? Lógicamente es un dato, ¿no? Si tienes muchos seguidores quiere decir que realmente estás haciendo algo bien, ¿no? También hemos de pensar que, por ejemplo, hay muchos influencers, hay algunos que están muy bien, pero hay otros que francamente dan pena y tienen millones de seguidores. Por lo tanto, no es una buena referencia, ¿no? El caso es que no he podido aguantar la oportunidad de proyectar aquí mi dirección para ver si consigo 50 seguidores así esta noche de pronto. 3. Me he dado cuenta que no solo hay un virus, el virus que todos conocemos, sino que hay 2. Y el segundo es la inmediatez. De hecho, yo cuando me fui, obviamente, lo de la inmediatez ya empezaba a ser una lacra, no es nuevo, pero se ha acelerado muchísimo. No os dais cuenta porque estáis aquí, pero os aseguro que es una locura lo de la inmediatez, ¿no? La tecnología va tan rápido que no tenemos tiempo de asimilarla. Es imposible. Y además está ocurriendo una cosa, y es que nosotros nos tenemos que adaptar a ella y tiene que ser al revés. Es la tecnología que se tiene que adaptar teóricamente a nosotros. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que tenemos un gran problema, ¿no? Además, rima con estupidez, lo dejo ahí. Lo que está claro es que se está valorando más la rapidez ahora que la calidad. Y además, bueno, eso a lo que nos lleva es a la superficialidad. Es decir, parece de alguna manera que estemos pasando por las cosas, rascando la superficie sin entrar, ¿no? sin reflexionar. Parece que estemos perdiendo la reflexión, ¿no? Hablando también con un colega, me decía que ahora un cliente le pide 20 fotos para ilustrar un tema cuando antes le pedía una. Y eso pasa porque pasamos las fotos con el dedo a toda pastilla, ¿no? Eso obviamente repercute en un montón de cosas, ¿no? Primero, que vemos las fotos sin verlas, ¿no? Y segundo, pues que afectan al mismo presupuesto del trabajo, porque con el presupuesto de una foto tienes que hacer 20 ahora. Y además, es decir, ¿tiene sentido ver
20 fotos en 20 segundos? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Es decir, de alguna manera parece que estemos buscando la satisfacción inmediata, ¿no? Y luego pasar a otra cosa, ¿no? Como tener un placer de 2 segundos y luego pasar a otra cosa. Y pasar, ¿no? Y esto además afecta a no solo afecta al trabajo, sino que afecta a la vida, a nuestra vida, porque obviamente la inmediatez se ha instalado no en la profesión ni en el trabajo, sino en todo, ¿no? La vida nos lleva hacia ahí. John Lennon dijo que la vida es aquello que transcurre mientras hacemos planes. Yo creo que ahora podemos decir que la vida es aquello que transcurre mientras miramos pantallas, porque realmente no hace falta que os lo cuente, ¿no? Me pregunto si eso es lo que queremos, ¿no? Si de alguna manera vamos tan rápido, nos enganchamos tanto, que de alguna manera somos incapaces de parar y decir, a ver, un momento, ¿lo estamos haciendo bien? La tecnología es maravillosa, pero ¿la estamos usando bien? ¿No se nos está yendo de las manos? ¿No estamos empezando a ser esclavos de la tecnología? Yo tengo una pregunta. Cada vez vamos más rápido y mi pregunta es ¿a dónde? O sea, ¿por qué corremos tanto? ¿Dónde queremos llegar? Y ahora con esto no os quiero fastidiar la tarde, pero lo único que sabemos, la única certeza que tenemos en nuestra vida es que vamos a morir todos. Hasta Donald Trump va a morir. Y yo creo que lo más grave que le puede pasar a una persona es el día que lleguemos al final de nuestros días, cuando estemos delante de la tumba, ¿no? Pensar para qué hemos pasado por este mundo, ¿no? Es decir, si realmente ha tenido sentido, qué hemos hecho, en qué hemos ayudado, qué hemos podido construir, ¿no? Esta manera, parece que nos llenemos la agenda de cosas como para aprovechar al máximo el tiempo y lo que hacemos es todo lo contrario. Es que esta manera de concentrarnos en eso hace que no vivamos. Y me parece un drama, ¿no? Si realmente ocurre esto. 4. El que esté harto que levante la mano. Yo cuando empecé con esto, la gente me decía, pero a ver, no entendían muy bien, porque claro, hace 4 años yo hablaba de que quería enfrentarme a la incertidumbre, de que quería romper las rutinas, de que quería ponerme a prueba. Y la gente no acababa de entenderme y me decía, ¿y no tienes miedo? ¿Y no tienes miedo de cerrar un estudio que te ha costado tantos años montarlo para que cuando regreses quizá vas a tener muchos problemas aparte ya tienes una edad, me decían los... ¿No te da miedo todo esto? ¿No te da miedo cruzar el océano tú solo? Y el miedo yo creo que es una lacra que también llevamos todos enganchada en la vida, ¿no? O sea, realmente el miedo al final nos castra los sueños. Yo en este viaje me he dado cuenta que el miedo es la sensata advertencia para que nos preparemos. Es decir, es una cosa que te proporciona las emociones, te proporciona el cuerpo para prepararte, pero no para prepararte para esconderte o recluirte, para prepararte para que des el paso. En el fondo es una cosa maravillosa el miedo, ¿no? Porque te pone en alerta, además tu cuerpo físicamente sucede una serie de cosas, ¿vale? Y a partir de ahí, si tú estás preparado y lo que tienes que hacer es dar el paso, porque si no, puedes llegar a tener una vida, digamos, muy poco satisfactoria, porque te estás conformando, de alguna manera, con cosas que quizá no te satisfacen. Crisis. En ese sentido, la crisis del COVID yo creo que es una buena noticia, por buscarle la parte buena, obviamente, es una desgracia y sobre todo para muchísima gente, pero lo que está claro es que las crisis nos agitan, las crisis nos vuelven locos, ¿no? Es decir, de alguna manera hay mucha gente, yo creo que esto es esperanzador, que ha despertado. Es una bofetada, en este proceso de inmediatez que estamos metidos todos, nos han dado una bofetada, además no nosotros, sino a todo el mundo, y de alguna manera nos hemos despertado y hay gente que se está planteando muchas cosas. Una de las cosas que me ha sorprendido al llegar es que hay mucha gente que está planteando cosas que yo me planteaba pues, hace más años, ¿no? Y están pensando pues, si tiene sentido esta manera de trabajar, si tiene sentido ir todo el día con prisa, si tiene sentido la vida de esta manera, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, me estoy planteando irme a vivir al campo. Es decir, de repente, ¿qué ocurre? Que las crisis, como te abofetean, de repente empiezas a plantearte cosas, ¿no? Porque has mirado arriba y has dicho, a ver, un momento. Es decir, hemos parado y hemos pensado. Yo creo que como creativos tenemos la sartén por el mango, porque al final nuestro trabajo, tenemos los problemas que nos plantean los solucionamos a través de la creatividad, ¿no? Entonces, de alguna manera, deberíamos aplicar la creatividad ya no solo en el trabajo concreto, sino en pensar cómo gestionamos el problema que hay con la tecnología, porque obviamente no se trata de negarse a la tecnología o de ir en contra, es ridículo, porque es maravillosa también, pero sí que creativamente podríamos buscar soluciones para todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y en segundo lugar, deberíamos ser creativos, deberíamos aplicar la creatividad en nuestra propia vida. Es decir,
como creativos que somos, podríamos diseñar nuestra propia vida, quitarnos los miedos. Yo creo que ahora precisamente estamos en un momento que es fantástico para ello, porque estamos despiertos. Realmente está todo el mundo con los esquemas rotos. Es el momento de tomar decisiones, es el momento de atreverse. Yo creo que es ahora o nunca. Gracias.